Buenas noches, bienvenidos a Mirá. Yo soy Hugo Machiavelli, junto a un gran equipo, Federico Andajasi, Martín Tetaz, Luis Gasulla, en instantes Silvina Martínez. Ya está en los estudios de La Nación el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Le agradecemos la visita, vamos a recorrer todos los temas porque, por supuesto, la vacunación, la vacuna que no llega, la ola que crece o la segunda ola que se viene en los próximos meses. También en instantes estará el ministro de Medios, Hernán Lombardi. Hablaremos de los problemas judiciales con Daniel Sopsay y con Fargosi. Hablaremos de la denuncia que recibió Daniel Novoblitz de la DAIA porque fue amenazado y eso es una preocupación. Pero queremos aprovechar la entrevista y la visita del ministro de Salud, Quirós, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, ministro. Gracias por estar aquí en Mirá, en La Nación Más. La primera pregunta es, ¿hay expectativas de que llegue la vacuna Sputnik tal como finalmente se prevé y que la ciudad y el resto del país pueda tenerla para un plan de vacunación razonable? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Bueno, hasta ahora lo que en la Ciudad de Buenos Aires de la vacuna Sputnik V hemos recibido es del primer componente. Hemos recibido 39.400 dosis, que es lo que ya hemos aplicado en su gran mayoría. Estamos en las últimas partes de la vacunación, de lo que ya hemos recibido, y estamos muy pendientes de la comunicación de un potencial entrega nueva que podría ocurrir en los próximos días. Así que estamos pendientes de la confirmación de ese dato que hasta donde yo entiendo aún no ha sido confirmado, ¿no? O sea que solo dieron la primera dosis y obtuvieron 40.000 vacunas en la Ciudad de Buenos Aires, nada más que eso. De la primera dosis 40.000, luego recibimos 24.300 más 15.000 de la segunda dosis que está en proceso de ser aplicada. Pero tenemos más o menos 40.000 esquemas vacunatorios, para llamarlo de alguna manera, para 160.000 trabajadores de la salud. Por eso es que estamos todavía en la etapa 1, trabajadores de la salud. Hemos vacunado a todos los que estaban en la primera línea y ahora estamos ampliando al resto, ¿no? ¿Nos puede explicar cuáles son las etapas para que la gente lo tenga claro? ¿Por qué usted todavía no se vacuna? ¿Por qué no se vacunó el jefe de gobierno porteño? Bueno, es muy importante eso, sobre todo porque hay mucha gente angustiada, pendiente de cuándo le corresponde la vacunación, y el mensaje tiene que ser bien claro. Nosotros, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, dispuso un plan estratégico de vacunación argentina que tiene 6 etapas que nosotros compartimos plenamente. Porque básicamente son etapas de gestión del riesgo, es decir, van en grupos de riesgo de mayor a menor ordenadas de esa manera. El primero, obvio, son todos los trabajadores de la salud, como yo conté recién, es la etapa en que está actualmente la Ciudad de Buenos Aires. Son 160.000 a vacunar, hemos recibido 40.000 esquemas vacunatorios, estamos esperando, por supuesto, poder completar esa vacunación. Hay mucha gente que todavía quiere vacunarse y les digo que en cuanto se confirme este nuevo vuelo, vamos a volver a abrir todos los sistemas de turnos para poder completar la vacunación en esta primera etapa. La segunda etapa que abriremos a partir de allí es los mayores de 70 años y las personas que están institucionalizadas. Esa es una etapa que en la Ciudad de Buenos Aires es la vacunación de 470.000 personas. La tercera etapa son personas de 60 a 69 años, que vendrá luego de los mayores de 70, de 60 a 69 años, son unas 350.000 personas. Tercera etapa. La cuarta etapa son los trabajadores estratégicos, que básicamente es la seguridad, policías, bomberos, ejército, todo lo que es seguridad. Y también los trabajadores de la educación y los trabajadores de desarrollo humano y territoriales. Nosotros nos hemos dispuesto en lo que llaman estratégicos locales, que es la sexta etapa. O sea que falta la quinta entonces. La quinta etapa son las personas de 18 años a 59 años con enfermedades acompañantes, aquellas enfermedades acompañantes que el Ministerio de Salud de la Nación dispone como de mayor riesgo de enfermedad. Y la sexta etapa, entonces sí, son los grupos estratégicos locales que cada jurisdicción dispone para a quienes vacunar. ¿Y estamos con la 6 ya? Me dijo la 6, porque la última es esa es la sexta. Es la sexta. Estratégica local es donde vamos a estar las autoridades. Correcto, correcto. Y es muy importante, digamos, yo no me vacuno con los trabajadores de la salud, porque naturalmente el objetivo de vacunar a los trabajadores de la salud no solamente es cuidarlo a ellos, que por supuesto que sí, porque están en la primera línea, pero sobre todo es evitar que se enfermen los trabajadores de la salud, es evitar que contagien a los pacientes que atienden. Claro. Y por eso los trabajadores de salud son siempre la primera etapa en todos los países del mundo. Como yo no estoy atendiendo pacientes, por eso estoy con el grupo 6 con todo el gobierno. Está muy bien. ¿Y por qué no se vacunó Horacio Rodríguez Larreta? Por el mismo motivo, es una persona menor de 60 años sin comorbilidad,
que no tiene, que no tiene ninguna indicación de riesgo. Vos sabés que la vacunación de esta enfermedad en todo el mundo, dado que es una vacuna de inscripción de emergencia, que todavía no se han terminado la fase 3, que hay que terminar todavía de evaluar algunos aspectos de la vacuna, en todo el mundo se ha dispuesto inscripción de emergencia para vacunar a los grupos de riesgo, porque en realidad es una enfermedad que a los grupos de riesgo los daña severamente y al resto de los grupos es una enfermedad mucho más banal. Claro. Entonces, la estrategia es grupos de riesgo. Si uno puede vacunar a todos los grupos de riesgo, que en la Argentina son unos 15 millones de personas y en la Ciudad de Buenos Aires más o menos 1.200.000 personas de los 3 millones que viven. Si uno logra vacunar a todos los grupos de riesgo antes que tengamos la próxima ola, que como bien preguntaba Hugo, tenemos por delante una segunda ola sin ninguna duda, como han tenido todos los países del mundo. Si logramos vacunar a la mayoría de los grupos de riesgo antes de la segunda ola, entonces tendremos una segunda ola de muchos casos, pero de poco daño social. ¿Y tiene expectativa de que esa vacunación llegue o que las vacunas lleguen en definitiva para antes de la segunda ola, ministro? Bueno, acá esa es una decisión que tenemos que tomar entre todos y hacer entre todos. ¿Por qué? Hay dos componentes que demoran la segunda ola y un componente que evita el daño, que es la vacunación. Ajá. Entonces, tenemos que hacer la vacunación todo lo que podamos. Por supuesto, en eso el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno Nacional está trabajando en procurar las vacunas lo antes que pueda. Y del otro lado tenemos más cosas para hacer, no es solamente la vacuna. Tenemos que intensificar, como lo estamos haciendo en la ciudad, la investigación epidemiológica, el rastreo y el testeo. Nosotros multiplicamos por 5 la cantidad de test diarios que hacemos en estos últimos 2 meses, multiplicamos por 5. Entonces, más testeos, más rastreo, más aislamiento de un lado, como responsabilidad del gobierno, y más construcción de ciudadanía entre todos. Ya vimos, el segundo quincena de diciembre, perdimos la capacidad de cuidarnos y tuvimos un rebrote de la enfermedad muy grave, que llegamos a valores muy importantes. Si sostenemos todos el esfuerzo de todos los días seguir cuidándonos con las 3 maniobras básicas, estar en el espacio abierto, usar barbijo y mantener distancia, seguramente la ola llegará más tarde y por lo tanto encontrará a mucha gente vacunada. ¿Es cierto que ha bajado la ola de contagios en la Ciudad de Buenos Aires y también la capacidad de internación hospitalaria? ¿Y qué dice respecto de los datos oficiales en cuanto a los datos reales, ¿no? Que muchos dicen que hay que multiplicar por una cifra exponencial? No, nosotros lo tenemos muy medido. Nosotros hemos hecho 3 cortes de cero prevalencia. Significa chequear en la Ciudad de Buenos Aires con un muestreo estadístico cuál es la frecuencia de tener anticuerpos en la sangre de la población de la ciudad. Y nosotros hemos demostrado que en la Ciudad de Buenos Aires la relación que hay entre los positivos en los test diarios y los verdaderos positivos que demuestran la enfermedad en serología es de 1 a 3. De manera que nosotros sabemos perfectamente bien que hay que multiplicar por 3 el número que diagnosticamos por día. Hemos pasado de un valor de promedio diario de la semana, para hacer un número redondo, de principios de diciembre, 300 casos por día. El 12 de diciembre empezó a aumentar. De 300 casos por día llegamos a un valor máximo de 1.400 casos por día de promedio para el día 10 de enero. Y a partir del 12 de enero empezamos a descender nuevamente y ahora estamos entre 900 y 1.000 casos por día. Es decir, hemos bajado de 1.400 a 950 y la tendencia diariamente es para el descenso. Pero eso es solamente el resultado de 2 maniobras. La intensificación enorme de testeos que hemos hecho en la ciudad, incluyendo a la gente que viaja, que vuelve de viaje y demás, y el enorme esfuerzo ciudadano a partir del 2 de enero de refocalizar, que se nos había escapado la enfermedad y cada uno de nosotros, cada uno en su familia, tomó las medidas del caso, mejoró los cuidados y efectivamente así estamos logrando bajar los casos. Antes de la pregunta de mis compañeros, tengo una última de mi parte, que es, ¿efectivamente se aprendió del año pasado algo? Digo, la Ciudad de Buenos Aires puede mejorar la capacidad incluso de tratamiento frente a la mutación, las nuevas cepas, la que está en Brasil, el Reino Unido, por ejemplo. Bueno, decididamente cada semana que pasa, desde el 3 de marzo hasta esta parte, aprendemos algo nuevo. Era una enfermedad novedosa, de manera que hay muchos tratamientos nuevos, algunos muy eficaces, como son los corticoides, como es el plasma dado en fases precoces. En general, lo que se llama inmunidad pasiva, es decir, todos los tratamientos que apoyan a la inmunidad, ya sea con suero equino, con anticuerpos monoclonales, con suero hiperinmune o con plasma, cuando son dados muy precozmente los primeros 3 días, todos ellos van demostrando en diferentes estudios que son verdaderamente eficaces. Entonces, te decía, tratamientos tanto de corticoides como inmunidad pasiva, cosas que antes no teníamos, mejores tratamientos ventilatorios, evitar la intubación precoz con algunos métodos de oxígeno, en fin, un conjunto. ¿Y la ivermectina, doctor? Que bueno, algunos
menos distritos lo están aplicando? Bueno, hay medicamentos que han demostrado su eficacia de manera robusta y hay otros medicamentos que han dado alguna señal de buena eficacia, pero no de manera robusta aún. Y la ivermectina está en este segundo grupo. Hay algunas evidencias, tanto en ciencias básicas, digamos, en laboratorio, como algunas evidencias clínicas, que indican que potencialmente podría disminuir la carga viral y podría disminuir la replicación viral y, por lo tanto, evitar una enfermedad más grave. Y algunas otras evidencias que no lo han podido demostrar. Pareciera ser que falta un poco más de investigación para certificarlo. Federico Andajasi. Sí, ministro. Usted es un buen declarante en cuanto a la información de la enfermedad, de la vacuna, etc. Ahora, hay una dimensión política acá y pareciera ser que el gobierno nacional todo el tiempo quiere llevarlos al terreno de la chicana, al terreno de la política. De hecho, hubo una polémica sobre si los funcionarios, particularmente Rodríguez Larreta, se tenía que vacunar. No, recién lo contestó. Y bueno, hubo una chicana en Recalde, usted se acuerda, que debería, lo acusó de antivacuna, karma automático, tiene ahora coronavirus, ¿no? Entonces, por una parte, culpabilizando a alguien porque tiene coronavirus y también, digo, una mirada muy corta porque le puede pasar a cualquiera de contagiarse. Ahora bien, ¿cómo ve usted este manejo político que está haciendo el gobierno, sobre todo que se está retrasando muchísimo la llegada de la vacuna rusa? Con la publicación de Lancet hicieron poco menos que un gran festejo. Por supuesto, estamos todos muy contentos. Entonces la pregunta es suficiente la publicación de Lancet con los resultados de la vacuna? ¿Y cómo ve el manejo político que está haciendo el gobierno con este tema? Bueno, primero, la cuestión de la publicación, yo creo, y lo dije públicamente, para mí es muy importante haber logrado la publicación. Sí. Porque más allá de que nosotros, y yo lo declaré públicamente, teníamos plena confianza en la calidad y el soporte técnico de ANMAT, era muy importante que todos los profesionales de la salud, todos los médicos, que son médicos de cabecera, médicos de confianza de la población, científicos, académicos, pudieran bajar al detalle esos dos numeritos que publicaban, que era eficacia 91% y suficientemente segura. Esos dos conceptos que eran periodísticos había que bajarlos a análisis de subgrupos, evaluar la cohorte, cómo había sido seguida, evaluar las composiciones de los diferentes grupos, cómo había sido en términos de la respuesta y de la seguridad de la vacuna. De manera que para mí es muy importante, sobre todo porque mucha gente antes de vacunarse le pregunta a su médico. Claro. Y no había ningún médico con una opinión propia y eso era... Así que para mí eso fue un gran avance y yo creo que fue muy tranquilizador para todos. Ahora, he dicho muchas veces y creo que es muy importante esto, esta es una enfermedad tan compleja que nos lleva a unos espacios de incertidumbre de tan difícil manejo que hay que ser muy prudente y muy cuidadoso con las palabras y las afirmaciones que uno hace. Y por eso he insistido siempre que la comunicación de esta epidemia en términos sanitarios, en términos epidemiológicos, en términos de tratamientos, debe ser eminentemente técnica. Yo no creo que sea bueno la participación política, lo he visto en muchos países del mundo. Yo creo que esa participación política en los países del mundo no ayuda a lo que es una comunicación clara, transparente y fuera de debate. Claro. Entonces, Usted se refiere a la militancia de la vacuna, ahora a la militancia del plan de vacunación. Sobre todo porque la gente está muy angustiada, lleva un año de muchísimo dolor, muchos tienen mucha preocupación, otros tienen miedo, otros están cansados y han perdido cosas importantes de su vida y quieren tener claro cuál es el destino y el rumbo y sobre todo qué tiene que hacer cada uno. Cuando uno en público da diferentes miradas contrapuestas y tensiona esa realidad y no da una presentación relativamente transparente y clara a la gente, los que más sufren son las personas. Correcto. Por eso es que nosotros tratamos de ser lo más claros posibles y no gastamos un gramo de nuestra energía en debates que nos desvíen del concepto general o principal, que es la comunicación clara con la comunidad. Antes de la pregunta de Tetaz, ¿cómo implementaron el plan de vacunación ustedes en la Ciudad de Buenos Aires? Digo, con lo que aplicaron. ¿Lo buscaron ustedes los notificaron ustedes? ¿Cómo lo hicieron concretamente? Bueno, nosotros lo que hemos dispuesto es, porque acá hay escenarios que son muy importantes. Cuando vos vas a hacer un plan de cualquier tipo y de vacunación en particular, necesitas tener muy claramente los contextos, ¿no? Entonces acá había dos contextos que eran muy importantes. Primero, el primer contexto es que la entrega de las vacunas o el flujo de las vacunas no era seguro y de hecho se volvió rápidamente inestable.
Entonces, la falta de previsibilidad sobre la entrega de las vacunas hacía que fuera muy difícil hacer una organización de asignación de turnos con mucha anticipación, porque no se pueden dar turnos anticipados de algo que no se sabe si se va a tener. Claro, entonces... Y segundo, hubo una gran discusión y confusión, diría yo, y en parte el debate público creo que ayudó a esa confusión, de quiénes se tenían que vacunar primero, quiénes después, y quiénes podían vacunarse muy al final o había que discutir en qué momento vacunarse. Entonces, dado toda esa situación de la incertidumbre de quiénes vacunar y de la incertidumbre en qué momento estaban las vacunas, nosotros tomamos un camino que nos parece que al final del día fue lo más apropiado para la ciudadanía, que es nosotros informamos las 6 etapas de la vacunación, como informamos recién, sí, y vamos abriendo cada etapa cuando tenemos garantía de que la vacuna ya está disponible o está por venir. Entonces, porque así todo el mundo sabe en la ciudad, en este momento los únicos que se vacunan son los trabajadores de la salud. Correcto. Y nadie más. ¿Y ellos mismos se comunican con ustedes o Nosotros abrimos, tenemos 41 sitios de vacunación. Esto también es importante porque mucha gente dice, claro, pero vacunan solo en River. River es uno de los 41 lugares. Ajá. 39 hospitales, 19 públicos, 20 privados de la Seguridad Social. Luego, un centro en Facha para los trabajadores de los geriátricos y un centro en River para los que son independientes, que no tienen una institución donde trabajan. Esos 41 lugares, los 41 tienen un sistema de turnos. Cada uno de los trabajadores de cada institución o los independientes en River saben a dónde tienen que llamar y pedir el turno y tomar el turno. Por supuesto que ahora estamos a la espera de un nuevo embarque porque se han consumido los turnos de la cantidad que ya hemos tenido, ¿no? Correcto. Y luego de esta etapa, entonces, con claridad, va a ser mayores de 70 y le vamos a abrir la inscripción a todos los mayores de 70 y cada uno va a poder tomar el turno, que va a ser con día y hora el día que se vacuna. No es una preinscripción, es una inscripción definitiva para ser vacunado al momento que veamos que nos informa Nación que va a venir un nuevo embarque. Martín Tetaz. Sí, ministro, buenas noches. Dos preguntas. La primera, cuando hay un contagio, aparece cierta inmunidad adquirida a partir de haber tenido la enfermedad, tengo entendido, le pregunto un poco esto. Y si no, sería en todo caso más conveniente, dado que hay pocas vacunas, hacer un test serológico antes para ver si la persona ya tiene inmunidad por haber tenido el contagio. Tal vez este caso aplicaría para el jefe de gobierno. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto al regreso a la educación, que es uno de los grandes temas que viene ahora en pocos días. Y hay alguna preocupación respecto de la seguridad dentro del aula, del espacio que puede estar eventualmente cerrado. Todos los espacios donde vuelven las clases van a estar correctamente ventilados, son espacios seguros. ¿Cómo tienen controlado eso? Por supuesto, voy por la segunda. Primera, si te parece, Martín, es decididamente hay dos aspectos que son esenciales de cuidar en lo que llamamos una educación presencial y segura. Para eso, los dos mecanismos principales de contagio, que son lo que llama la gotita bala, yo hablo y sale una gotita, va a 1,5 metros, la prevengo con el tapabocas y 1,5 metros de distancia, ¿no es cierto? Y lo segundo, la aerosolización, esto que decís vos, el nivel de aerosol que queda en el aire y por lo tanto puede contagiar a alguien. Y eso se resuelve con la ventilación. Todos los espacios educativos de la Ciudad de Buenos Aires tienen en el protocolo obligación de cumplir 1,5 metros de distancia con uso de tapaboca, incluso el docente con más distancia y además con una protección física de la cara, y todos tienen que tener la ventilación apropiada. Hay una proporción que no la tiene y van a ser complementados con dos mecanismos básicos. A muchos de ellos se les va a poner filtros EPA, que son los filtros que usamos en las terapias intensivas, en los hospitales que no tienen ventilación, pero que hay que filtrar el virus, un virus para filtrar el aire de las partículas virales, y los que no alcancen con estas medidas van a tener una reasignación en algún lugar físico que cumpla la condición. Pero no va a haber ningún lugar de presencialidad educativa que no tenga la ventilación suficiente y apropiada. Y para contestarte a la primera pregunta, sí, que es un debate técnico-académico, pero te voy a contestar una parte general y una muy particular. En términos generales, en todo el mundo hay un consenso académico y científico de que no corresponde testear los anticuerpos y a los que lo tengan no vacunarlo, porque muchos o una proporción de ellos podrían estar en un periodo final de la cobertura y entonces vos no lo vacunás y 2 meses después está expuesto nuevamente. Entonces se llama técnicamente vacunación en sucio. No se averigua si la tuviste o no, se te vacuna igual. Ahora, esta última semana se ha abierto el debate porque han salido 2 publicaciones sobre que las personas que han tenido la enfermedad, dándole una sola dosis, lo que se llama un booster, un refuerzo, un recordatorio a la inmunidad del virus, sobre todo con las vacunas de ARN, lo han publicado y han demostrado que el booster con una sola dosis alcanza respuestas de anticuerpos superiores a las que tenían originariamente o las que tienen con las 2 dosis de vacuna.
Entonces hay algún debate que seguramente en la Argentina se va a dar también, sobre si las personas que han tenido la enfermedad, en vez de darse 2 dosis, no pueden darse una y ahorrar una dosis para otra persona. Ese es un debate que hoy está en el ambiente académico. 2 últimas, ministro. La primera, ¿por qué la Argentina finalmente eligió la Sputnik o pudo acceder solamente a la Sputnik y finalmente no accedió a otras vacunas como los países centrales? Entiendo que es una carrera mundial. Y la segunda, ¿va a ser candidato? Bueno, vamos por tu primera pregunta. La Argentina logró 3 contratos con 3 modelos diferentes, ¿no? La vacuna Sputnik por un lado, la de AstraZeneca por otro, que además la AstraZeneca tiene la gran ventaja que hay cierta transferencia de tecnología porque se fabrica aquí. Yo creo que eso fue un gran logro muy precoz. Y luego el acuerdo a través de COVAX, que es una canasta de vacunas y no sabemos, al menos yo no conozco en detalle, qué vacunas vendrán y qué no. Eso lo dispone, entiendo yo, la Organización Mundial de la Salud. Sí, ya ha confirmado para el primer cuatrimestre los 2.200.000 que se dijo. Así que tenemos un conjunto de vacunas, la Sputnik, la AstraZeneca y tal vez Pfizer, Moderna o alguna otra que venga por COVAX. ¿Y por qué no se logró el convenio con Pfizer? Yo creo que es bastante público, yo no tengo ninguna información diferente a la que tenemos todos. Ha habido una discusión con el fabricante sobre la cláusula de indemnidad y no se han podido poner de acuerdo. Y no conozco más que lo que conocemos todos, ¿no? Y del segundo tema lo he dicho muchas veces, estoy plenamente concentrado en la pandemia, en mi tarea de ministro de Salud. Me importa solamente cuidar la salud, acompañar a la ciudadanía en este camino y no tengo foco para analizar eso, por lo cual habitualmente cuando me lo preguntan termino explicando en qué estoy. Y, No, eso está claro, eso lo leímos, lo escuchamos. Pero todos tenemos cierta expectativa para el futuro y usted tiene buena imagen y en ese sentido es interesante saber si tiene ganas por lo menos de ocupar otro lugar, tal vez en un cargo electivo. Mira, al día de hoy lo que yo te puedo decir es que yo tenía una carrera de 30 años en un hospital sin fin de lucro, en donde seguía desarrollándome. Toda mi carrera profesional la hice allí en términos académicos, científicos, asistenciales, investigativos, y tomé la decisión en un momento de mi vida de dejar ese sitio de comodidad porque sentía que era momento de dar algo, devolverle algo a la comunidad de lo que yo había podido construir en ella. De manera que yo vine al espacio público a ayudar, a acompañar a Horacio y a los trabajadores del sistema de salud a hacer una transformación del sistema de salud. Y ahí es donde está mi foco en este momento. Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz, gracias por estar aquí en los estudios. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Bueno, seguimos. Ella está Hernán Lombardi aquí en el piso. Nos vamos a meter con Luis Gasulla, vamos a abordar el tema de Úrsula. Ustedes saben que Sergio Berni estuvo allí visitando a los padres de esta chica que fue asesinada. Es brutal el caso. 30 puñaladas recibió Úrsula después de una cantidad de denuncias, de una alerta, de un final anunciado, tristemente anunciado por ella misma, y la justicia, entiendo, y las autoridades no pudieron protegerla lo suficiente. El hombre con carpeta psiquiátrica, ahí vemos la foto de esta joven, realmente empezaba la vida. Esta chica que dijo una y otra vez, si me matan, hagan todo. Bueno, la gente reaccionó allí en Rojas. La madre la escuchaba convulsionada, realmente muy mal, pese a la visita de Berni. Sergio Berni estuvo ahí, es cierto, puso la cara. Maximiliano, un amigo de Úrsula, está con nosotros en contacto. Maximiliano, buenas noches, ¿cómo va? No soy un amigo de Úrsula, soy un amigo de los padres de Úrsula. Perdón, un amigo de los padres. ¿Cómo se está viviendo ahora en Rojas la situación después de lo que pasó en las últimas horas? La reacción popular, el incendio de los patrulleros, bueno, la impunidad que la gente sentía por algo que podía haberse evitado. Sí, la situación que se está viviendo es terrible porque es un pueblo chico donde hasta hace unos pocos años este tipo de cosas no existían. Y bueno, lamentablemente con el aumento de la droga vinieron todos estos problemas. Ajá. Es por la droga, pero acá hablamos de alguien que además tenía carpeta médica, psiquiátrica, que tal vez ahora diga que es inimputable, pero Úrsula había anunciado que este hombre era un violento, había amenazado a sus padres, a su propia madre. Sí, no solamente Úrsula. El asesino el 13 de marzo tenía un juicio oral por lesiones a otra mujer. En abril tenía un juicio oral en Mercedes por violación a una menor de edad discapacitada. Y aparte de las 18 denuncias que tenía de Úrsula y sus padres,
tenía unas 30 o 40 denuncias más de diferentes mujeres. Qué barbaridad. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Por qué no se pudo hacer algo o de quiénes son las responsabilidades de no haber salvado a Úrsula pese a sus reclamos permanentes sobre este hombre que finalmente la mató? Mira, en Rojas hay un problema de fondo que es la droga. Ajá. Tenemos al intendente y al que hasta hace un mes era secretario de Seguridad y ahora es secretario Legal y Técnica, que son narcotraficantes. Desde hace 5 años tomaron el control de la droga ellos en lo que sería la ciudad en sí. Y bueno, todo esto trajo aparejada la ola de delincuencia que se vive en este momento. Ajá. Obviamente necesitan policías corruptos que sean funcionales a ellos. En Rojas no hay tribunales, pertenece al Departamento Judicial de Junín, así que hay solamente una ayudantía fiscal, y bueno, la ayudantía fiscal es funcional a ellos. Mi compañero Luis Gasulla, si me permitís, tiene una pregunta para hacerte, un comentario, por favor. Sí, por favor. Maximiliano, buenas noches. Buenas noches. La familia de Úrsula, ¿sabés si conocían a Matías Ezequiel Martínez, este oficial de 25 años, el sospechoso, el principal sospechoso, el asesino? Sí, por supuesto que lo conocían. ¿Y qué referencias tenían? ¿Qué te decían? No, estaban desesperados. Digamos, este es un proceso que lleva varios meses y en las últimas semanas fue un proceso de intentar que la justicia haga algo, pero bueno, como acá había connivencia política y judicial, se hizo imposible. Sí, perdón, Luis, sí, por favor. Vos afirmás, ¿estás seguro que esta persona tenía protección porque realizó 18 denuncias, Úrsula, y tenía juicios previos, antecedentes de todo tipo? ¿Lo protegía? ¿Quién lo protegía? El intendente y el secretario de Seguridad, el ex secretario de Seguridad. ¿Qué dato estás dando, Maximiliano? Vos sos muy contundente con tus declaraciones. Valoramos además que denuncies esto. No, es que discúlpame, lo que yo te digo lo tengo denunciado en la justicia, aparte. Claro, no, por eso lo digo. Corroborado además con la denuncia judicial. Y lo de Bernie, ¿cómo lo ves la visita de Bernie? ¿Como algo positivo o algo solo para calmar la angustia y tal vez tranquilizar al pueblo de Rojas? No, por supuesto que lo veo como algo positivo. En Rojas se necesitaba que Bernie venga y dé la cara. La gente venía pidiendo por Bernie en las redes sociales hace meses. Ajá. Porque la situación que se está viviendo en Rojas es insostenible. Y yo tengo confianza en que Bernie va a acomodar las cosas. Ajá. ¿Vos decís que hay un contexto de impunidad en el que se movió este delincuente, este femicida, para actuar? ¿Esto es lo que estás también describiendo, Maximiliano? Sí, totalmente. Al delincuente este se lo había denunciado fuertemente el 29 de junio del año pasado. Ajá. Con las denuncias que se hicieron públicas logramos que lo transfieran de Rojas. Lo mandaron a 60 kilómetros. Como esta persona era funcional al intendente y al secretario de Seguridad, ¿qué hicieron? Le dieron certificados médicos como que tenían estrés laboral, entonces no iba a cumplir servicio a donde tenía que ir a 60 kilómetros y estaba en Rojas trabajando para ellos y mientras tanto podía acosar y golpear mujeres. Maximiliano, ¿pero ustedes pudieron hablar esto con Bernie? Porque Bernie es el ministro de Seguridad de la provincia, el que es responsable de los policías. En la conversación que tuvieron los padres de Úrsula con el ministro Bernie, yo no estuve presente. Federico Andajasi, otro compañero aquí en Mirá, tiene una pregunta, por favor, Maximiliano, para hacerte. Sí, Maximiliano, lo que usted está denunciando, porque es una denuncia, es muy serio y, bueno, tiene que ver con este círculo más chico, ¿no? Este entorno de este policía. Ahora, hay responsabilidades mucho más grandes, ¿no? Yo me pregunto, bueno, ¿dónde estaba, por ejemplo, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, ¿no? Ministra de Mujer? ¿Dónde estaba, bueno, la comisaría de la mujer? En la comisaría de la mujer, como un dato anecdótico, el fin de semana los padres fueron a hacer una denuncia por un hecho nuevo y no se la tomaron diciéndole que los fines de semana no trabajan. Eso es una locura. Claro. Eso circuló, nos enteramos y es una enorme barbaridad porque los funcionarios policiales tienen la obligación frente a una urgencia de actuar. Tienen que actuar, digamos, de hecho, ellos. Claro. Sin embargo, no aceptar la denuncia de una mujer que está justamente diciendo que es violentada
es gravísimo. ¿Qué pensás, cómo puede seguir el hecho de la visita de Bernie? ¿Calmó los ánimos de lo que fue ayer Rojas o esto puede volver a un reclamo popular? No, yo creo que calmó los ánimos y aparte los abogados que patrocinan a los padres están full time ahora las 24 horas con el tema y esto se va a resolver muy rápido porque al sujeto lo detuvieron casi en flagrancia. ¿Pensás que hay algún tipo de complicidad y algunos responsables que también deberían caer luego de este femicidio? Sí, por supuesto. Digamos, acá el 90% de la responsabilidad recae en el intendente Claudio Rossi, en el ex secretario de Seguridad Miguel Ángel Núñez y la ayudanta de la Fiscalía Nora Friedlack. Ajá. Digamos, gracias a ellos en Rojas pasan las cosas que están pasando. Hay otros hechos, no digo de las mismas características, pero que expliquen esto que vos estás señalando, el avance de la droga, del narcotráfico, la violencia, la inseguridad. Y sí, en Rojas, por ejemplo, robos con toma de rehenes no había habido casi nunca. Ahora es algo constante. Hace 3 o 4 meses entraron a robar a un empresario bastante conocido y terminó baleado dentro de la casa. Claro. Y ayer vimos algunos actos muy desmedidos. Una chica que recibe un balazo de goma, ahí lo vemos, estaba manifestando, por supuesto que hubo hechos violentos que no vamos, ahí lo escuchamos. No vamos a convalidar, pero un accionar de la policía, ahí está. Sí, de milagro no perdió un ojo. Sí, Luis. Hugo, una amiga de Úrsula, de milagro no pierde el ojo, una bala de goma que le impacta en su rostro. ¿Esto, Maximiliano, lo ves como un acto represivo o desmedido por parte de las fuerzas policiales ayer? Lo que pasa, tenemos que entender la idiosincrasia de un pueblo. A ver. Yo hace 10 años que fui a vivir a Rojas. A mí, por ejemplo, lo que pasa en Rojas no me entra en la cabeza y por esto me puse al frente a denunciarlos a todos penalmente. ¿Por qué? Porque lo que hacían para mí no existe, pero para la gente que vivió toda la vida en ese contexto y que estaba acostumbrado a que el policía le dé un sopapo... ¿En serio? Existe y es normal. Te lo cuento como anécdota. Pero claro. Yo hace unos años tiré una volanteada en Rojas. Ajá. ¿Qué hizo el intendente y el secretario de Seguridad? Mandó al jefe de la policía a mi casa para que me detenga sin una orden, que me lleve a la comisaría y que me sopapee hasta que le pida disculpas al intendente, al secretario de Seguridad y a la ayudante de la Fiscalía. Obviamente en 15 días logré que lo exoneren. Pero en Rojas esto era algo habitual. Toda la gente me decía a mí cómo no te entregaste. Y a mí no me entraba en la cabeza. ¿Vos decís que la gente está callada, anestesiada, domesticada? ¿Cómo describís esa idiosincrasia en la que ayer veíamos la actitud policial, insistimos, desmedida por el tipo de reacción que tuvieron? Y es que suponete que vos hubieras nacido en un pueblo y a vos te explican que si la policía te pega ya de chiquito no podés hacer nada, que son la autoridad. Claro. Vos ya tenés eso asimilado. Obviamente, cuando viene una persona de afuera, para mí era algo imposible porque tendría que tomarme la máquina del tiempo y ir 50 años para atrás. Por eso conmigo chocaron. Digamos, yo con las denuncias mías por lo menos logré que un jefe de la policía sea exonerado, 3 comisarios sean exonerados y un jefe departamental también. Ahora, es importante esto que señalabas, Maximiliano, porque ahora, bueno, todo el mundo habla de Formosa. Y lo que uno ve en Formosa es exactamente eso. Es decir, lo que pasa en Formosa es exactamente lo que pasa en muchos de los pueblos, en muchas de las ciudades, que hay una impunidad y la policía se mueve como si fueran los dueños de los lugares. Y bueno, lamentablemente tienen que pasar estas tragedias, ¿no? Como fue lo de la pandemia, por ejemplo, o este feminicidio, para que se ponga blanco sobre negro una situación, digamos, que viene de hace mucho tiempo. ¿Es así? Sí, es así. Digamos, los políticos en los pueblos así chicos, ten en cuenta que Rojas tiene 24.000 habitantes nada más y tiene 3 pueblitos satélites, así que lo que sería Rojas en sí no viven más de 15.000, 16.000 personas. Ellos se manejan como caudillos feudales. Yo, por ejemplo, me acuerdo, al poco tiempo que fui a vivir, estaba en el banco haciendo la cola y entró un municipal y pasó adelante de todo. Y yo le digo, no, tenés que hacer la cola y todo el mundo, no, mirá que es el secretario no sé qué. Y a mí que me importa. Pero listo, se manejan así. Y saliendo de la capital federal, 230 kilómetros nada más. No tenemos que ir al impenetrable.
¿Pensás que esto, lamentablemente, que ocurrió, puede cambiar algo de lo que estás relatando o todo va a ser igual? No, yo creo que va a cambiar. Es más, estoy obligado a tener la esperanza que va a cambiar, porque si no tengo que agarrar el pasaporte e irme a Ezeiza directamente. Digamos, es imposible vivir en una sociedad como la que se está viviendo en Rojas en este momento, y que me imagino que es la misma problemática de muchas ciudades chicas del interior. Maximiliano, vos que la conociste a Úrsula, ¿cómo era ella? ¿Qué nos puedes contar de Úrsula? Una nena, 18 años. Una nena, era una nena. Una nena que había alertado lo que le estaba pasando, ¿no? Y que nadie tomó nota o tomó las medidas adecuadas para evitar su muerte. Digamos, nota se tomó, pero si de arriba te dicen que no hagas nada... ¿De arriba decís? Sí. Digamos, en las ciudades chicas el que manda es el intendente y el secretario de seguridad. Es más, la policía la maneja el secretario de seguridad. Claro, mucho se habló de la maldita policía. Por supuesto, Bernie aclaró que este hombre no estaba trabajando, estaba con carpeta médica, pero hasta hace poco estuvo trabajando, con lo cual, ¿vos crees que hay un sector allí de la policía que además, no sé si tiene cierta responsabilidad con este hecho o no? Sí, por supuesto, tenés un porcentaje de policías corruptos que con los mismos patrulleros abastecen los puestos de droga que tiene el intendente y el ex secretario de seguridad. Eso es muy grave lo que estás contando. Vos decís que la policía es parte del circuito del narcotráfico allí. Y vos en un pueblo de 15 cuadras por 15 cuadras, si tenés 50 puestos de venta de droga, ¿en la policía podés trabajar sin que ninguno se dé cuenta? Claro, lo sabe todo el mundo menos la policía. Ya, todo el mundo. Hasta hace poco había un puesto de droga a una cuadra de la comisaría y los viernes a la noche y sábado a la noche, ante la pandemia, tenías cola. Digamos, La policía depende del gobierno provincial. Claro, digámoslo. Bueno, hay un problema de inseguridad. Sí, la policía en realidad ahí es local. Depende del municipio. Sí, por eso hablas del secretario de seguridad, que es el rol fundamental, es el enlace entre lo territorial, digamos, como se dice en la calle, y el escritorio que lo maneja el intendente, o en todo caso la función representativa, ¿no? Como funcionario. Ahora, es muy arriesgado y valoramos mucho, Maximiliano, tu testimonio, sobre todo porque además lo hiciste a nivel judicial. ¿Temés alguna represalia vos por denunciar esto así literalmente del circuito del narcotráfico manejado por la policía o un sector de la policía de Rojas? No, yo hace años que esto lo tengo denunciado. Gente del Ministerio de Seguridad ya estaba al tanto de todo esto. Gente del Poder Judicial de Comodoro Pi está al tanto. Digamos, sí, obviamente conmigo una noche me pueden pegar un tiro, pero también tenés que tener nafta para hacer eso. Sí, Maximiliano, y al intendente Rossi, que fue reelecto y es radical, histórico, allí en la zona, ¿llegaron a algún referente a nivel nacional de Juntos por el Cambio? No, por supuesto que no. Digamos, yo hoy estuve hablando con gente importante de Juntos por el Cambio y Rossi en este momento es un paria, pero no por el hecho desde hace ya un tiempo. ¿Por qué razón? Termina. ¿Por qué razón es un paria? Y por los desmanejos con la droga y porque aparte antes de la pandemia, así que no le puede echar la culpa a la pandemia, presentó la quiebra del municipio, cuando somos el municipio más rico de la provincia de Buenos Aires. Digamos, aparte de la droga, tienen otros negocios importantes desfalcando las arcas públicas. Y vos decís que políticamente no está bien visto ni siquiera por su propio grupo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Y qué puede pasar entonces? ¿Están reclamando la renuncia del intendente o medidas de ese tipo? Sí, la gente está reclamando la renuncia del intendente. Él no va a renunciar porque tiene la fantasía en las próximas elecciones de ir candidato a diputado para tener fueros y dejar la intendencia, cosa que no lo va a lograr. ¿Cómo está la sociedad ahora después de la visita de Bernie, en estas últimas horas, digamos, después de la visita a la tarde? Sí, la sociedad está consternada, todavía nadie cayó en la realidad de lo que pasó. Claro. Está en shock, digamos. Sí, esa es la palabra exacta, está en shock. Maximiliano, gracias por el contacto y la valentía de tus declaraciones. No, por favor, muchas gracias a ustedes por escucharme.
Bueno, claramente es un problema el que hay en la provincia de Buenos Aires. Ya está Hernán Lombardi. Vamos a abordar el tema de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires luego de que Bernie desplazó a 400 policías porque en una actitud, ustedes lo recuerdan, el año pasado estaban reclamando desde un gremio mejoras salariales. Los policías que dicen con cierto derecho están marginados y están en desventaja con las otras fuerzas de seguridad de la Argentina, pero se les dio por hacer un motín o una acción pública frente a la Quinta de Olivos, y ese tipo de cuestiones que no corresponde fueron denunciadas por Bernie y la justicia tomó una decisión y él los apartó. Ahora hay un reclamo de los policías y cierta adherencia en Mar del Plata, en distritos de la costa, de lo que puede pasar en los próximos días, Luis Gasulla, con la fuerza de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Se adelantó todo, Hugo. Iba a haber una protesta que estaba anunciada en grupos de Facebook que tienen muchísimos seguidores, 54.000 seguidores tiene policía reclamando. Iba a ser el jueves, se adelantó, mañana tienen una reunión a las 8 de la mañana entre ellos y es muy posible que mañana haya policías en las calles protestando porque, contrariando a lo que decía nuestro testimonio recién, hay mucho malestar entre las fuerzas policiales por la aparición de Bernie recién en este hecho. Decían las fuentes policiales que consultaba, que mañana van a estar en varias, en la protesta, decían, nos pareció oportunista y nadie nos resuelve la situación de los aumentos prometidos de salarios y que por otra parte, después de lo que había sido el hecho ocurrido que vos mencionabas el 9 de septiembre del 2020, con la protesta frente a la Quinta de Olivos, ¿qué se dijo? Que los fondos que le quitaban a la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación iban a ir a las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires. Y eso no se cumplió, dicen los policías, que también se iba a dar equipamiento. Y dicen, sí, se compraron patrulleros, pero también no. Se dijo que iban a llegar los chalecos, que no íbamos a estar más seguros, y nada de eso se cumplió. Claro, las promesas que reclaman los policías, que se ven excluidos o realmente en una situación complicada, dan la vida, por ahí recorren recibos de sueldo en las redes sociales por muy poca plata, y en el fondo es uno de los grandes problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Le hago esta primera pregunta a Hernán Lombardi, porque ya tengo conectado a Daniel Sayay y Alejandro Sargosi para hablar de justicia y vuelvo con él. Hernán, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta, ¿no? La provincia de Buenos Aires, que parece ser una olla a presión ahora, ¿no? La policía, los problemas que tiene Bernie con la policía, la inseguridad creciente. Bueno, primera cuestión, para ordenar algunos puntos básicos. Sí. Que haya gente armada, pagada por todos, frente a la Quinta del Presidente de la Nación, es inaceptable desde todo punto de vista. Correcto. Eso, si no lo dejamos claro, quedan dudas, eso no puede pasar y las sanciones tienen que ser. Esa rebelión en la granja es inaceptable de una institución como una fuerza policial. Segundo Correcto. punto. Yo creo que los argentinos estábamos frente a un cambio cultural imprescindible a hacer, que se logró mucho durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional, de respaldar a nuestras fuerzas de seguridad. Nosotros, hay grupos, cada vez por suerte menos, que siguen mirando la fuerza de seguridad como si fueran la fuerza de represión de la dictadura militar. Y esto es una locura. Pasaron del 83 a la fecha. Pasaron 37 años, no se puede. ¿Y usted dice que hay un castigo implícito cuando no se las reconoce suficientemente? Yo creo que a mí, como funcionario, ahora no soy funcionario público, pero cuando lo he sido, la verdad que en la Ciudad de Buenos Aires, cada vez que veía jurar a una nueva camada de lo que en ese momento era la Policía Metropolitana, yo me emocionaba porque decía, todos estos pibes en algún momento van a dar la vida por todos nosotros. Claro. Entonces no se puede, hay una ingratitud todavía de algunos, por suerte, sectores de la sociedad más pequeños, que no reconocen la labor de la fuerza del orden. Y la tercera cuestión, que va de suyo, le secuestraron fondos a la Ciudad de Buenos Aires para resolver la situación, que es una mala forma de hacerlo. Cualquiera que entienda un poquito cómo funciona la coparticipación federal, lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández es una locura, secuestrarle fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Sobre pretexto de arreglar la fuerza de seguridad de la policía de la provincia. Y no lo arreglaron, bueno, es una cuestión ya, eso mezcla hipocresía con cinismo, ¿no? Totalmente. Ahora seguimos, Lombardi, porque me hace acordar a lo que dijo Carrió en este programa hace algunos días atrás. Se está preparando una tormenta perfecta y el conurbano, o la provincia de Buenos Aires, es la madre de todas las batallas. Y uno de los frentes que el gobierno justamente tiene que ajustar, en todo caso, porque
Hoy se habló, Moró habló de un cambio o de una sanción o de juicios políticos a instituciones judiciales y a la Corte Suprema, una reforma a la Corte, como si fuera el Poder Ejecutivo el que está por encima del resto de los poderes. Daniel Sapsay y Alejandro Fargosi están conectados y esa es la primera pregunta. ¿Qué tipo de gobierno, qué tipo de democracia están augurando este tipo de declaraciones como la de Moró? Buenas noches. ¿Sapsay? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Bueno, estamos siempre más o menos en más de lo mismo. Es decir, en un pleno respeta la clara prohibición del artículo 109 de la Constitución que le prohíbe inmiscuirse en cuestiones judiciales, para hacer la síntesis. Todo lo contrario, permanentemente él trata ya sea de influir o de intervenir directamente. Y acá no olvidemos que lo que subyace no es reformar la justicia, es plasmar un plan de impunidad para lograr el salvataje de quien es la presidenta de la Nación en los hechos, la actual vicepresidente Cristina, su familia y sus adláteres. Ese es el verdadero motivo. Todo lo demás es hipocresía, que quieren mejorar la justicia. Para mejorar la justicia lo primero que tienen que hacer es no meterse con ella. Porque según la Constitución, las leyes que regulan son leyes, es decir, es una competencia del Congreso de la Nación, no del presidente de la República. Así que el presidente, si quiere dar institucionalidad, tiene que limitarse a ejercitar las incumbencias, la competencia que le reconoce la Constitución. Correcto. No meterse en los otros poderes, menos con la justicia, que la clave de bóveda para tener un Estado de Derecho es justicia independiente. Está claro. Está Alejandro Fargosi también conectado y la misma pregunta. Cuando hombres como Moró dicen que hay que hacer juicios políticos a algunas instituciones judiciales y reformar la Corte, así sin más, ¿no? Incluso dice que es por mayoría simple, ni siquiera por el acuerdo que se necesita para modificar la Corte. Alejandro Fargosi, ¿en qué piensa usted cuando escucha este tipo de declaraciones? La verdad que es desolador porque, como bien decía el doctor Sapsay, esto es una clase de instrucción cívica de tercer año del colegio que tenemos que de alguna manera volver a analizar, porque personajes como Moró, como Cristina Kirchner, como Alberto Fernández, nos hacen replantear la esencia misma del sistema constitucional. Lo que ellos quieren es una monarquía absoluta, y no lo digo en broma, lo digo muy en serio, una monarquía absoluta y hereditaria, por el simple motivo de que solo conciben la existencia del Poder Ejecutivo con una oficina al costado, que es el Congreso, y con empleados, que son los miembros del Poder Judicial, cuando nuestro sistema y el de todo el mundo desarrollado, es exactamente al revés, es exactamente inverso. Acá probablemente el punto más firme de la democracia tenga que ver con una justicia que nos proteja a los ciudadanos, que proteja al sistema constitucional de las locuras de estos dictadorzuelos que de vez en cuando aparecen por el voto de la gente. Bueno, así como aparecen por el voto de la gente, después son reemplazados por el voto de la gente. Es algo realmente enloquecedor lo que está pasando, pero bueno, se aproximan elecciones y se puede volver a la cordura. Federico Andajasi tiene una pregunta, entiendo, primero para Daniel Sapsay. Sí, Sapsay, ¿cómo le va? Fargosi también lo saludo. ¿Qué tal? Bien. Hoy, bueno, justamente... Bien. Lo saludo también a Alejandro. Bueno. Que somos amigos. Bueno, saludados todos, le hago una pregunta entonces, doctor. Hoy precisamente el doctor Alejo Ramos Padilla fue designado al frente de un juzgado con competencia electoral a través de un decreto. En primer lugar le pregunto por este recurso del decreto y en segundo lugar, concretamente, si ustedes temen que pueda haber un fraude, digamos, electoral, habida cuenta de que es un juez que está completamente identificado con el gobierno. ¿Quién empieza? Pero en primer lugar, Sí, perdón. Sí, adelante, Sapsay, no sé quién iba a la pregunta. Adelante, Sapsay, sí. Perdón, Alejandro, no hay problema. De todos modos, el decreto es una mera formalidad. Acá el problema es que fue en el Consejo de la Magistratura que se lo designó. Viene del Consejo de la Magistratura. Es decir, se cumplieron con los pasos. Lamentablemente la posición en el Consejo de la Magistratura no estuvo a la altura, valga la redundancia. Claro. Y después tuvo el acuerdo del Senado.
el acuerdo del Senado con una mayoría que se impone siempre, porque tiene una mayoría muy fuerte, el oficialismo. Votaron 40 contra 26, casi todos los senadores de la oposición votaron en contra. Hubo una muy buena presentación del senador Romero, que es del peronismo federal, pero que vota con Todo por el Cambio, donde dijo es un juez militante. Es decir, no reúne las condiciones de un juez electoral, que tiene que tener como características la imparcialidad, la independencia, la ecuanimidad. Porque ¿qué es lo que va a hacer él? Va a tener que dirimir los conflictos que se produzcan durante el proceso electoral, durante el escrutinio, las impugnaciones a candidaturas, o sea, es clave el rol de él. Si él va a favorecer a una parte, además él ha sido uno de los fundadores de Justicia Legítima. El Estatuto de Justicia Legítima dice que son militantes que tienen que defender ante todos la causa que es la ideología del kirchnerismo. Entonces, nada más alejado. Si puede haber un fraude, no sé si un fraude, pero sí alguien que cuando tenga que dirimir cuestiones tan importantes, no tengo duda que arbitrariamente se va a inclinar a favor del oficialismo. No tengo duda. Ahora, todo es apelable ante la Cámara Nacional Electoral, claro, que ha sido siempre un tribunal independiente. Claro que ahora se le ha sumado un juez tucumano, cuyo nombre no recuerdo, que como antecedente importante fue asesor jurídico del grupo Alperovich. Ajá. Así que no tengo ninguna fe como ese juez va a actuar, pero claro, es 1 sobre 3. Pero igual es preocupante. Claro. Esto es importante que la gente sepa. Sí, por eso lo abordamos, Sabzai. Y Fargosi, ¿usted cree que puede existir un fraude, digamos, aunque sea menor, con este tipo de jueces o no? Sí, absolutamente sí, además de estar de acuerdo un 100% con lo que decía Daniel. No solamente puede existir el fraude, sino que probablemente ocurra. Pero ¿por qué? Porque hay cierto tipo de personas que están, digamos, siendo nombradas jueces, que no creen una vez más, en el sistema constitucional que nos rige. Ellos creen que los jueces deben ser militantes, es decir, que los jueces, en lugar de ser imparciales y poner su ideología de lado, como lo demostró con una sabiduría inmensa Carmen Argibay, cuando estuvo en la Corte, que muchas veces decía, o varias veces en los fallos, dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero debo aplicar la ley. En lugar de eso, estos jueces creen que los cargos judiciales están para hacer política. Y es exactamente al revés de lo que dice la Constitución. Los jueces están para aplicar las leyes, les gusten o no les gusten. Lo que vamos a ver en los meses y en los años por venir va a ser muy duro. Y una vez más, estamos en manos de la Corte, que sería bueno que de una buena vez por todas se haga cargo de su inmensa responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque si la Corte tomase la decisión que creo debe tomar, y es declarar la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura como está organizado hoy por una ley de Cristina Kirchner, todo esto, con más o menos rapidez o con más o menos lentitud, según como lo veamos, todas estas designaciones de personas que no creen en el sistema, que son antisistema, terminarían siendo revocadas a través de juicios políticos, con todas las garantías y demás. Claro. Pero ¿qué pasa? Es como que todo el sistema, como que todas las personas que tienen responsabilidad política en la Argentina, y cuando digo todas, digo todas, de los tres poderes y de los que están en la oposición, es como que están haciendo tiempo. Es como que no se hacen cargo de que es un país que se está disolviendo, se está destruyendo. Nosotros en pocos años más no vamos a tener de qué acordarnos en la Argentina. Epa. Qué grave lo que dice. Sabzai, ¿usted cree que hay lugar para una reforma de la Corte, para una reforma judicial, incluso para una reforma constitucional? Digo, ¿están dadas las condiciones o no? ¿La Argentina todavía puede, digamos, frenar esa embestida? En primer lugar, es una locura que se discuta una reforma judicial en un momento en que el país se viene abajo por resultas de la pandemia y del mal manejo de la pandemia por parte de quienes nos gobiernan. Uh-huh. Es el único legislativo del planeta donde se discute una reforma judicial. Somos rara avis. Ahora, la reforma judicial propiamente dicha, es decir, la ley denominada reforma judicial, que en realidad es una reforma de la justicia federal penal, está empantanada en diputados. Claro. No olvidemos que el oficialismo es primera minoría, tiene solo 2 diputados más que Todos por el Cambio, pero como bien dice el inefable Parrilli, tiene que pescar
en una pecera donde hay 22 diputados, de los cuales tiene que lograr 12 voluntades. No las ha logrado ni para esto ni tampoco para la reforma de la ley del Procurador General de la Nación. Tampoco lo lograría para una ley de amnistía, por eso ni se discute. La reforma constitucional imposible porque sí, ahí es una mayoría agravada, son los 2/3 de los miembros de cada una de las cámaras. Correcto. Por eso ni lo dice, lo decía ni en un momento. Y es cierto, aunque lograsen ampliar el número de miembros de la Corte, cosa que me parece que pasaría lo mismo que con estas leyes, no lograrían los 128 diputados que necesitan en diputados, después no tendrían los 2/3 para designaciones. Claro, claro. O sea que afortunadamente esas reformas de la enmienda del 94, con todos sus defectos, sin embargo esto ha sido positivo porque sirve como una suerte de escudo. Reaseguro, ¿no? Claro que la Corte Suprema tiene en escabeche nada menos que el caso que citaba Alejandro, yo me he cansado de decirlo, hace casi 5 años que debe pronunciarse sobre un recurso extraordinario interpuesto contra una sentencia por unanimidad de la Cámara Contencioso Administrativo que declara inconstitucional la ley del 2006, inspirada en Cristina Kirchner, que era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, ¿no?, que es groseramente inconstitucional. Correcto, correcto. El artículo 114 de la Constitución exige equilibrio entre los representantes, y para que se den una idea, los representantes del sector político son 7/13. ¿Dónde está el equilibrio? Claro, claro. ¿Cómo la Corte no se pronuncia? Con confirmar simplemente. Sí, está claro. Ese fallo sería suficiente. Y otro, coincido totalmente con Fargosi, otro sería la situación que vivimos y hubiera sido muy diferente en estos últimos años con otro contexto. Correcto. Luis Gasulla tiene una pregunta para Alejandro Fargosi. Sí, la pregunta, Fargosi, es, en las últimas horas empezaron a correr rumores, yo creo que por la información que manejo, fogoneados por el entorno de Lázaro Báez, que podría ser absuelto a fin de mes. Después de haber estado detenido 4 años y medio, de haber perdido a sus empresas, ¿usted imagina un escenario en el que a Báez lo absuelvan? Y por otra parte, ¿cómo imagina la respuesta ciudadana si eso ocurre? Desgraciadamente sí me lo imagino y le explico por qué. Porque como se supo hace cosa de 2 o 3 años, el nivel de impunidad en la Argentina es del 99%. O sea, los delitos perfectos, los crímenes perfectos, para hablar como hablan en el cine, son en la Argentina del 99%, según informó el Ministerio de Justicia hace 2 o 3 años. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que el sistema judicial argentino es uno de nuestros problemas. En lugar de ser uno de los puntos de apoyo para que la democracia funcione cada vez mejor y el país progrese, es uno de los problemas. Tan es así que hoy en día podemos estar hablando de semejante disparate. O sea, que el señor Báez, después de todos estos años, como bien señalaba usted, sea absuelto por esos tecnicismos que le encantan, esos tecnicismos de mala fe, pues son tecnicismos de mala fe, ojo con esto, que le encantan a ciertos jueces de nuestro país, con el cual lo que han logrado es lo que marcan las encuestas. Y usted me pregunta, ¿cómo reaccionaría la gente? Reaccionaría como está reaccionando hoy. Y es que si hay algo a lo que no le crees al sistema judicial. La imagen del sistema judicial no sé cuál es peor, si del sindical o del judicial, pero está por ahí. Y quiero rescatar lo positivo, porque hay algo que es muy importante en esto. ¿Se acuerdan del caso Vicentín? ¿Quién paró el intento del gobierno de Cristina Kirchner, que es lo que tenemos hoy en día? Digo, para hablar directamente. ¿Quién paró el intento del gobierno de Cristina Kirchner por apropiarse de una manera aparentemente legal de Vicentín? Un juez provincial, joven, un hombre joven, que tuvo el monumental coraje de plantarse solo frente al gobierno nacional, como aquel chino, ¿se acuerdan en la plaza de Tiananmen que se plantó frente a un tanque? Bueno, este señor Lorenzini, al que de alguna manera todos hemos olvidado, es el epítome de lo que debe ser un juez. Un juez que no se deja asustar por el poder. Correcto. Ojalá era más así, ¿no? Correcto. Daniel Alberto Sapsay, a quien recomendamos a su vez porque está en un sitio de YouTube muy visibilizado y muy recomendable. Le agradecemos el contacto y lo mismo Alejandro Fargosi. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo
Muy bien, claro, y lo que pasa en la política lo vamos a conversar antes de meternos en el bloque económico con Martín Tetaz y el tema de los Bitcoin, que es apasionante, con Hernán Lombardi, porque Hernán, el tema de la justicia ya lo hablamos, pero el tema de Vudú, el tema de Lázaro Báez, el tema del avance del gobierno con una agenda que parece estrictamente ligada a Cristina Fernández, ¿qué significa? Bueno, significa... Voy a hacer de un razonamiento. A ver. Lo importante que sería tener un proyecto de ficha limpia a nivel nacional. Ah, en Mendoza empezó a aplicar. En Mendoza empezó. ¿Por qué? Porque ficha limpia hubiera, no solo por motivos éticos, sino por motivos estrictamente pragmáticos, hubiera hecho que cualquiera que esté en una situación penalmente responsable no pudiera ser candidato. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjeme lo que sucede. Y yo entiendo, hay una lógica. Si vos tuvieras como la vicepresidenta de la Nación más de 10 causas penales, digamos, sí, por lo menos abiertas, al menos 10, sí, abiertas y con enormes posibilidades de ser condenada, su único trabajo de las 8 de la mañana a las 12 de la noche es tratar de zafar sus causas penales. Ahora, eso lo haría cualquier persona, hasta diría, lo entiendo. ¿Cuál es el problema? Que esa persona es la vicepresidenta de la Nación. Entonces ha puesto a toda la Argentina, a todas las decisiones del gobierno, a favor de cómo resolver su situación penal. Y aunque parezca exótico, estrambótico y estrafalario, estamos discutiendo toda la Argentina en función de la señora Cristina Fernández resuelve o no sus causas penales. Esto es lo que pasa. Es duro, es amargo, es triste reconocerlo y te diría... A veces yo creo que lo sabemos, pero miramos para otro lado porque no, es muy doloroso. Claro, claro. Pero eso es lo que pasa. Claro. Porque nadie puede dudar, lo dijeron recién con bastante claridad Sapsay y Fargossi, pero cualquier observador, que acá el jefe político, la jefa política de lo que gobierna es Cristina Fernández. Entonces ha puesto todo el aparato del Estado a favor de resolver sus causas penales. Es así. Claro. Es una verdad, viste, que esas cosas que no admiten muchas dudas. Claro. Y entonces después nosotros discutimos, sí, no sé, algunas cosas, no sé, la educación, ¿no? Pero todas las decisiones de frente son otras. A eso quería llegar. Y tiene sus voceros, porque por un lado habló Moró, pero por otro lado habló Parrilli. Y Parrilli habló del campo y dijo que el problema de la Argentina, palabras más, palabras menos, está en el precio de los productos, Martín Tetaz, y que la culpa de esos productos en realidad la tiene el campo, Martín. Es increíble el argumento, es increíble porque en primer lugar ningún país del mundo parece tener el mismo problema, es una cosa medio rara, o sea, es una cosa, los productores, los principales países productores agropecuarios del mundo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Holanda en Europa, ningún país tiene ese problema, nadie tiene inflación. Inclusive nadie la tiene en la región, no la tiene Brasil, no la tiene Uruguay, no la tiene Paraguay, ninguno tiene el mismo problema ese. O sea que, y además hay por supuesto, falta de conocimiento sobre cómo se forman los precios y sobre lo que están hablando, porque el productor agropecuario, en todo caso, fabrica una materia prima, que después tiene toda una cadena hasta que llega a la góndola, y el precio en góndola es... menos de lo que uno piensa. Cuando uno compra un paquete de polenta, digamos, el 90% del paquete de polenta no es la polenta. Increíblemente, esto parece una cosa increíble. Son todos los costos intermedios, no es maíz. Claro. Entonces, no, compré maíz, compré polenta. No, el 90% de lo que vos pagás de un paquete de polenta no es maíz, no es el maíz. Claro. Son los fletes, donde curran, cada uno quien entienda el sentido de la palabra curran, si quiere en versión española o en versión argentina, curran los moyanos, donde curran todos los sindicalistas que están en el medio de las cadenas de intermediación hay un montón de impuestos. Claro. Hay más impuestos, esto es increíble, en góndola, esto es increíble, pero en góndola vos pagás más cuando te compras un paquete de polenta, de impuesto que de maíz. Claro. O sea que el problema no es Parrilli, el problema son ustedes. El problema del precio de los alimentos en Argentina es el Estado. O sea, es increíble que, siendo que el Estado le pone una carga tan grande al precio, porque esto también es tremendo en Argentina, hay 40 y pico % de pobreza, veremos cuando aparezcan los números del INDEC cuánto fue la pobreza del segundo semestre del año pasado, pero la canasta de la pobreza tiene un 30% componente impositivo o 25% dependiendo del tipo de bien, un disparate. Claro. Entonces, ¿y cuánto tiene la canasta de la pobreza de materia prima que sale del campo? Menos del 20%.
En el caso del trigo, por ejemplo, respecto de los farináceos, respecto al pan es un 17%, ahora con los últimos números era un 13% antes del aumento del trigo. En el caso del paquete de fideo, mucho menos. Claro. Entonces, no es el precio del... Cuando dice, ayer escuchábamos la frase esta poco feliz de Daddy Brieva que decía, van a ir al campo cuando tengan alimento a buscar la comida. Mira, no van a encontrar el paquete de fideo en el campo. No, y aparte discute el tema de la propiedad privada. Y le pregunto a Lombardi, ¿se está armando, como dice Carrió, una tormenta perfecta? Porque por un lado el campo, por otro lado la educación, por otro lado el presidente que habla hoy del envenenamiento que supuestamente lo acusaron por las Sputnik y ahora no, que buscan veneno. Hasta en las declaraciones aparecen ruidos o cierto problema allí en el seno del gobierno, Lombardi. No, y fomentar, y además fomentar el odio. Yo, Martín, tomo tal cual lo que vos dijiste. ¿Me pueden explicar esta frase? Porque esto viene toda de una misma matriz ideológica. Cuando decís, tenemos la maldición de exportar alimentos. Ahora, hay que no entender nada. Claro. Pero nada. Claro. Los países lo que exportan es la bendición que tienen de exportar. Es decir, francamente, no entienden nada. Y lo que me preocupa, sí, es esta cuestión de tensar la cuerda y buscar siempre fomentar el odio. Mira, una sociedad, todas las sociedades son injustas, y Argentina también es una sociedad injusta. Ahora, si yo le explico, como desde el inicio que sucedió la pandemia con la tremenda cuarentena eterna que vivimos, si a la gente primero le dije, que insisto, sobre un marco de injusticia, que la culpa la tenían la clase media que había viajado a Europa y que nos había traído la peste. Peste en términos literarios y bíblicos, como bien sabe acá. Sigamos. Después le dijiste que eran los runners. Después le dijiste que eran los jóvenes que estaban bailando, por supuesto en Pinamar y en Mar del Plata, que son municipios juntos por el cambio. Están fomentando un odio y una caldera de difícil resolución, insisto, sobre una sociedad injusta. Porque si vos me decís, yo puedo predicar el odio, pero todos vivimos en una sociedad normal, una sociedad equitativa, bueno, el odio no prende, pero en esta sociedad fomentar el odio, yo te diría, es de una irresponsabilidad social increíble. Claro. Lo mismo nos pasó hoy, nosotros hicimos hoy 120 actos, aulas, por el tema educativo. Aulas abiertas. Aulas abiertas, por el tema educativo, 120 en todo el país, un esfuerzo de todos los partidos, el PRO, los radicales, la coalición cívica, de todo el país, pero convocando a padres, convocando a docentes. La respuesta del gobierno, en vez de decir, esto es una energía positiva para que tengamos aulas abiertas el año que viene y no repitamos en 2021 lo que pasó en 2020, te miran de costado y te dicen, te miran y te dicen, están politizando o partidizando la educación, pero ministro, tenés que tomar posición, porque durante un año tuviste las aulas cerradas. Claro. Es decir, ¿saben lo peor que nos está pasando, creo yo? Que estamos naturalizando las expresiones más irracionales. Dicen cualquier cosa y nosotros lo naturalizamos. Hoy estaba escuchando esto que quiere revisar las causas post condena de la Corte. Pero a ver, vos podés suponer que son globos de ensayo y los mandan a decir cualquier cosa para, yo uso una expresión que me encanta española, para marear la perdiz. De marear la perdiz, digo cualquier cosa, confundo a todo el mundo, pero ¿marean la perdiz o van de verdad por esos objetivos? Bueno, eso ya lo hicieron. Ya modificaron 6 artículos de esa ley para que esté en vigencia y se pueda precisamente reabrir una... Pero vos te das cuenta, es decir, no es necesario ser abogado para ver la inconstitucionalidad absoluta. Absolutamente. Del hecho. Absolutamente. Ahora, no me quiero ir al tema educación, Lombardi. Sí. Bueno, se supone que se reunieron ya Trota, con Acuña, con el propio Rodríguez Larreta, y el 17 empezarían las clases. Ahora bien, falta todavía la pata sindical, ¿no? Es decir, ¿qué van a hacer los sindicatos? Porque incluso lo quisieron judicializar con un juez amigo. ¿Cuál es su pronóstico? Que el nuestro de hoy fue un punto de partida. Que va a haber tenemos que hacer, lo dijimos hoy en el acto, vamos a hacer un seguimiento y monitoreo de lo que pasa en cada aula. Si no va a haber... hay tanta poca... ¿Pero arrancan Lombardi las clases o no? Sí, pero en el medio de titubeo y vacilación. Y lo que no queremos hacer es que arranquen con 2 horitas como para cumplir la cuestión política. Claro. Acá tenemos que entender... Y con poquitas personas. Es muy importante lo que dijo el ministro Quirós recién acá en el programa, hace un rato. Le preguntamos expresamente eso, cuáles eran las condiciones de seguridad de las aulas.
y dijo claramente que iban a volver solo en aulas que estaban ventiladas y que en aulas que no estaban ventiladas iban a colocar filtros de los mismos que ponen en las terapias intensivas de los hospitales para garantizar que no hubiera ningún riesgo por el fenómeno de los aerosoles en el aula. Me parece que esa definición, porque yo veo mucho en las redes sociales y en algunos medios ciertas dudas respecto de esa garantía. Me parece que fue una garantía muy importante. Vos entendés bien los temas económicos. A mí me parece escandaloso que muestra la poca voluntad que tiene desde el jefe de gabinete hasta el ministro de Educación y todo el gobierno, pasando también por el presidente Fernández. Por ejemplo, hubo una decisión administrativa de la jefatura de gabinete para permitirle al Ministerio de Educación Nacional fomentar la compra de barbijos, la compra de alcohol en gel, de las infraestructuras. Eso necesita lo que se llama una DA, una decisión administrativa, que tiene que estar publicada en el boletín oficial para facilitarle, ni siquiera te digo aumento de presupuesto, pero que puede adelantar ante la inminencia del aumento de la apertura de las clases. ¿Vos viste capacitación en los maestros, capacitación en los alumnos, capacitación en los profesores? Hablan porque se vieron venir este movimiento civil y social irrefrenable que es la apertura de las aulas, pero la verdad, si no estamos garantizándoles y vigilando semana por semana lo que hacen, no va a suceder. Seguile que le deben una buena parte de su apoyo electoral a sindicalistas, no todos, pero a una buena parte de los sindicalistas que tienen cosas predictivas, tienen la bola de cristal, ya saben dentro de un mes, en marzo, que no va a haber condiciones en las aulas. Pero yo digo, que parece no conozco ridiculez. Permitime, Luis, permitime un segundito, ya estoy, porque parece que incluso es lo que mandan los sindicalistas en la Argentina. Permitime que está Silvina Martínez en línea para sumar un tema importante, que son las visitas que recibe Alberto, pero también le queremos preguntar, porque ella sigue las compras del boletín oficial o las compras en los sectores determinados y oficiales, si hay algún tipo de inversión en materia educativa, ¿no? para que las clases arranquen con los elementos adecuados. Buenas noches, Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mira, lamentablemente hay falta de transparencia en mucho lo que tiene que ver la información de las compras por el COVID. A veces te encontrás con que no están actualizadas o no tenés la información a tiempo real. La verdad que en los últimos días no he chequeado si hay nuevas compras por el tema de educación. Igual hay que ver que va a tener que ser ciudad, provincia, ¿no? Los que van a tener que invertir, o a nivel nacional desde el Ministerio de Educación. Pero es una característica, falta información con relación a las compras, que es algo que nosotros lo charlamos varias veces. Pero también falta información con relación a las visitas que recibe Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, ¿no? Algo que tendría que ser público, que tendría que estar publicado en la web. Vos sabés que un particular solicitó el listado de todas las visitas, todos los ingresos a la Quinta de Olivos, y eso solamente le entregaron aquellas visitas que consideraban que podían hacerse públicas o que eran oficiales, eliminando un montón, dentro de las cuales se encontraba la visita a Moyano, por ejemplo, o la visita que había efectuado la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bueno, lo que dijo la Agencia de Información Pública, este organismo que existe, que tiene que controlar la información pública en la Argentina, es que se tiene que brindar la información completa. Solamente se puede eliminar o no entregar, por ejemplo, los proveedores o el personal que está dentro de la Quinta de Olivos, pero no distinguir, que es lo que hace la Secretaría General de Presidencia, quiénes son visitas oficiales y cuáles son visitas personales a la Quinta de Olivos. Correcto. Nosotros hicimos un pedido de informes en el día de ayer y bueno, en 15 días vamos a conocer quiénes son los que visitan al presidente y también quiénes son los que visitan a Cristina Kirchner, ¿no? Porque tampoco se conocen las visitas al Senado, información que tendría que ser pública. Silvina, es interesante, por eso le quiero preguntar a Hernán Lombardi. Luego de la Ley de Acceso a la Información y ciertos avances en materia de, bueno, lo que pasa con la función pública, que además cuyos actos deben ser conocidos por la ciudadanía. ¿Hay un retroceso, Lombardi? Las visitas que tiene el presidente, la vicepresidenta ahora son secretas. ¿Por qué? Nosotros estamos orgullosos de haber puesto en marcha la Agencia de Información Pública. Creo que fue un gran avance en términos de transparencia. Por supuesto que las leyes, este gobierno no las cumple, en este sentido no las cumple, por lo tanto hay un retroceso en la transparencia. Pero te voy a agregar algo, y Silvina me va a entender, y todos los que siguen los temas presupuestarios nos van a entender. Si no ponen en marcha el mecanismo de contrataciones para las elecciones que se tienen que desarrollar en el mes de agosto, después te van a decir que no llegan. Cualquiera que conoce cómo se compran
insisto, las licitaciones de papel, hay muchas licitaciones conectadas directamente con la posibilidad de que se vote en agosto. Los tiempos están, ya diría que están en tiempo de descuento y hay que alertar ya mismo porque no están haciendo las tareas para algo que es lo básico de una sociedad, garantizar las elecciones y la soberanía popular, lo básico. Silvina. Sigamos con detalle esa cuestión porque no se hizo nada, absolutamente nada. Ayer hablábamos, ¿no?, de la estrategia del gobierno para unificar las elecciones legislativas y las PASO o manejarlas a propósito de la conveniencia electoral. Perdóname, pero más allá del disparate que sería tratar de cambiar el régimen electoral durante el mismo año de las elecciones. Si no están los instrumentos, no se puede. Sigamos un poquito esa cuestión administrativa que parece menor, parece menor en términos de decisión, pero si no la llevas adelante, no las podés hacer. Y están ya en tiempo de descuento. Silvina. Sí, es muy importante esto que dice Lombardi, ¿no? Lo vamos a seguir, lo vamos a plantear acá, porque, a ver, vuelvo a insistir, lo que no se puede conocer, y es algo típico de este gobierno, es el sitio comprar o todo lo que tenga que ver con las contrataciones públicas, las licitaciones o aquellas que están vinculadas a la emergencia más que nada, porque las licitaciones sí se publican, no se conocen en tiempo real. Por ahí te quedan licitaciones colgadas o contrataciones colgadas que no sabes si adjudicaron o no, y es algo típico. No hay acceso a la información pública en tiempo real y eso es limitación del acceso a la información. Un punto muy importante, lo vamos a seguir acá en Mirá, qué pasa con las elecciones y las contrataciones. Gracias, Silvina Martínez, por este contacto. Gracias, hasta luego. En instantes seguimos en Mirá. Hernán Lombardi tiene preguntas para hacer y comentarios y aporte. Luis Gasulla, toda la información económica con Martín Tetaz y por supuesto el aporte de Federico Andajasi como siempre. En instantes, quédate aquí en La Nación Más. Seguimos en Mirá. Luis Gasulla, una pregunta para Hernán Lombardi, dale. En el seno del poder de Alberto Fernández creen que si se mantienen unidos ganan tranquilos las elecciones porque van a vacunar, van a sacar la ley del impuesto a las ganancias y va a mejorar la situación económica. ¿Qué propuesta tienen ustedes para ganarle a un gobierno que está convencido que gana? Le vamos a ganar de una forma contundente porque creemos en la madurez de los argentinos. Ajá. Los argentinos no van a aceptar de nuevo que les hayan mentido como se les mintió. Van a cambiar. La voluntad de cambio sigue estando intacta de los argentinos. Nosotros perdimos las elecciones, pero la voluntad de cambio está intacta. Nosotros vamos a interpretar esa voluntad de los tipos que laburan, de los que salen a las 6 de la mañana, de los que quieren estudiar, de salir de esta decadencia de décadas en las que nos sumergieron. Así que les vamos a ganar y de una forma contundente, Luis. Bueno, ¿qué expectativa tiene Lombardi? Bueno, me parece bien, conforme al espacio que representa. Uno de los déficits del año pasado fue la educación. Lombardi, este año, ¿habrá clases más o menos razonables y de manera presencial en los niveles? Si los maestros que quieren trabajar, si los padres y la familia y los estudiantes nos mantenemos muy atentos, va a suceder. Bueno. Yo te digo una sola cosa, son 210 años del nacimiento de Sarmiento la semana que viene. Pongamos a Sarmiento en el centro de la escena argentina y nos va a ir mucho mejor. En instantes, una conclusión de todo el equipo aquí en Mirá. Quédense con Carola Gil y todo su equipo en lo que el día se llevó a nosotros. Volvemos mañana a las 9. Hacemos Mirá aquí en La Nación Más. Chau, gracias.